Pero bien, el plan para esta mañana es seguir avanzando con el tema que más bien comenzamos la semana pasada, el domingo anterior, respecto al llamado que Dios nos hace a través de su palabra para ser caracterizados como personas pacificadoras y no perturbadoras, ¿verdad? Todo esto en el contexto de la iglesia local, pero incluso esto trasciende nuestras vidas fuera de la iglesia local, en todo ámbito, en todo lugar. Somos llamados por nuestro Dios de paz, que nos pacificó con Él, nos reconcilió con Él. Somos llamados a ser agentes pacificadores en sus manos, ¿verdad? Personas, hijos de Dios, que buscamos siempre estar en paz con todos. Y también cuando estamos ahí atravesando un conflicto con alguna persona en particular, Dios nos llama a siempre buscar la reconciliación. Y todo esto, sentamos las bases la semana pasada, recordando lo que Jesucristo hizo a nuestro favor. Él nos reconcilió con Dios por medio de su sangre. Él se involucró en el problema, en el gran conflicto que teníamos con Dios a causa de nuestro pecado. Él no nos dejó ahí conflictuados con Él, lo decíamos la semana pasada, no nos dejó emproblemados con Él mismo, sino Dios decidió intervenir, Dios decidió involucrarse en una situación de pecado, de conflicto, no ocasionado por Él, pero sí Él se involucró para reconciliarnos con Él. Lo hizo de una forma y de una manera muy amorosa, muy misericordiosa, muy paciente. Se acercó con nosotros para reconciliarnos. Ahí en Colosenses 1, versos del 15 al 20, vimos que realmente fuimos pacificados por nuestro Señor Jesucristo. Dios decidió, nuestro Padre Celestial decidió reconciliar consigo todas las cosas, visibles e invisibles, lo leíamos, todo lo que no vemos y lo que no vemos, toda la creación, incluso a hombres y mujeres, decidió reconciliarnos, pacificarnos con Él a un alto precio. Él envió a su Hijo unigénito y Él derramó su sangre para que nosotros fuéramos pacificados con Él. Lo sabemos a partir de Génesis 3, hermanos, toda la creación, incluida toda la humanidad, a partir de Génesis 3, Adán y Eva y todos los que seguimos ahí, en nuestro estado natural, todos sin excepción, ahora nos encontramos en nuestro estado natural en conflicto con Dios, en un conflicto severo para con Dios. Una situación que lo sabemos humanamente es irreversible. Nadie puede dar reversa a esa situación por sus méritos. Tiene que ser Dios mismo el que intervenga en la vida de personas para solucionar ese conflicto. Y esa situación adversa contra Dios o con Dios, una vez más, no fue ocasionada por Dios, fue ocasionada por nosotros. Piensen en eso. Esa situación de adversidad, esa problemática tan grande con Dios, no fue ocasionada por Dios, no fue causada por Dios, fue ocasionada por nosotros mismos. En nuestro estado natural nos encontrábamos ahí, en guerra para con Dios, pero Dios decidió intervenir para solucionar ese conflicto. Dios, en su gracia soberana, en su amor exclusivo y en su misericordia inagotable, vino por medio de Jesucristo, el Dios encarnado, para lograr la paz. La Biblia nos enseña, Pablo nos dijo ahí en Colosenses 1, que Dios quiso reconciliar todo para con Él, incluyendo a algunos pecadores, y lo hizo por medio de la sangre de Jesús, por medio de su cruz, por medio de su muerte. Dios el Padre reconcilió todas las cosas por medio de su amado Hijo, la persona que más ama. Por medio de Él, de su muerte, su sangre, es que nosotros, gracias a Dios, fuimos reconciliados para con Dios. Y recuerden, hermanos, presten mucha atención acá. Dios hizo esto. Dios nos reconcilió para con Él. Dios logró la paz también para con Él sin que nosotros buscáramos la solución. No es que nosotros estábamos ahí buscándolo a Él, buscando su perdón, buscando realmente solucionar ese problema. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que nosotros, antes de venir a la fe, antes de creer en Jesús, estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos hijos de desobediencia, nos describe ahí Pablo en Efesios 2. Éramos hijos de ira. Vivíamos conforme a la corriente de este mundo, nos dice Pablo, conforme a los hijos de desobediencia, siguiendo
las filosofías del príncipe de este mundo. Entonces, no es que nosotros buscáramos en un sentido solucionar esta gran adversidad, gran problema en contra de Dios, sino fue Dios quien lo hizo, sin necesidad de hacerlo, ¿verdad? Pero Él se involucró para reconciliarnos con Él y para darnos de su paz. Estábamos muy rebeldes, pero Dios, por medio de su Hijo, puso su mano a nuestro favor, nos perdonó. Y no siendo Él el originador del conflicto, este Dios que tenemos es un Dios de paz, hermanos. Es un Dios de paz que se observa desde nuestra salvación. Una vez más, hermanos, porque estábamos en guerra con Dios. No queríamos, por decirlo de alguna manera, no queríamos estar en paz con Él. No le buscábamos. Muchas veces piensen en esto y recuerden un poco cómo eran antes de venir a la fe, antes de reconocer a Jesús como su Rey y Señor. ¿Cómo éramos? Pues muchas veces rechazábamos el Evangelio. Muchas veces nos hablaban de Jesús y no nos interesaba. Nos hablaban de esa necesidad de arrepentirnos y decíamos, ¿arrepentirme yo? ¿De qué? ¿Qué he hecho malo en contra de Dios? Pero la Biblia nos enseña que éramos muy rebeldes, ¿verdad? Y Dios fue muy paciente con nosotros, fue muy amoroso, porque en esa condición Él se acercó y nos hizo ver ese gran conflicto, esa gran rebeldía nuestra, y Él solucionó ese problema. Nos pacificó con Él, con la sangre de su Hijo. Esto, hermanos, es la base o cimiento que debe estar muy presente en nuestras vidas para entonces ahora nosotros, en la interacción que tenemos con los hermanos en la iglesia, seamos de la misma manera. Reflejemos ese carácter, digamos, comunicable de Dios. Seamos personas, hombres, mujeres, que buscamos solucionar los conflictos. No que estamos ahí todos peleados, todos molestos. Somos caracterizados por eso, no. Si tú eres un hijo de Dios realmente, que ha recibido esta clase de perdón, de amor, de paciencia, que has visto esta magnitud de la reconciliación que Dios hizo a tu favor, esto debe realmente capturar tu corazón y tu mente. Para cuando estás ahí en esas situaciones que muchas veces estamos en la familia, con cristianos, ¿verdad? Gente en la iglesia, pero en diferentes contextos, familia, trabajo, empleo, en los estudios, mientras estamos interactuando y estamos en una situación problemática de conflicto, buscar la paz, buscar la reconciliación. Porque como hijos de Dios, lo recordamos también la semana pasada, somos llamados a imitar a Dios, ¿verdad? Pablo nos lo dijo ahí en Efesios 5, sed imitadores de Dios, sed imitadores de Dios. Y esta mañana vamos a seguir examinando esta gran verdad, pero ahora lo haremos desde distintos pasajes. Pero antes de comenzar vamos a orar para pedirle al Señor su ayuda. Por favor, inclinen su rostro. Padre, te damos gracias porque podemos venir a ti, Señor, saber que ya no estamos en guerra contigo, ya no estamos en un estado de condenación, ya no somos sujetos a tu ira por nuestros pecados, porque tú, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo nos perdonaste, nos salvaste, nos reconciliaste contigo, lograste, Señor, esa paz que sin nosotros saberlo ni reconocerlo, lo necesitábamos urgentemente. Pero gracias, Señor, por tu amor y misericordia, por tu gracia infinita, Señor. Hoy venimos a alabarte y adorarte, a expresar nuestra gratitud, Señor, por toda tu obra a nuestro favor. Venimos ante ti, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, quien es nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo. Venimos en sus méritos para exaltarte, Señor, y agradecerte también por este día que nos concedes, por este domingo más donde podemos congregarnos como iglesia, como hermanos, como hijos tuyos, Señor, para adorarte en cada uno de los 2 servicios que llevamos a cabo como iglesia local, en esta escuela dominical y en el servicio general. Incluso más tarde, también al final, de manera muy especial, al participar de la cena del Señor. Gracias te damos, Señor, por estas bendiciones tan especiales. Hoy oramos, Señor,
suplicándote, rogándote de manera muy especial y particular que ahora mientras llevamos a cabo este estudio en nuestra escuela dominical, Señor, continuando y examinando, Señor, esta paz que te caracteriza a ti, que es parte de tus atributos, Señor, un Dios de paz, pero también que debe reflejarse en nuestras vidas, todas estas verdades, realidades, Señor. Oramos que por favor nos concedas iluminación de tu Espíritu para leer tu palabra, Señor, comprenderla y entonces también ser muy activos, Señor, practicando tu palabra. Todo esto oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, el olor, digámoslo así, el olor de la paz de Dios se percibe en todas y cada una de las cartas del Nuevo Testamento. Este olor tan lindo de nuestro Dios de paz y de la paz de Dios se percibe en todo el Nuevo Testamento. Como cultura general, las cartas ahí que se mandaban las personas en el primer siglo, tanto judías como griegas, se caracterizaban por ofrecer un saludo general, un saludo muy cálido. A menudo iniciaban con esta frase, estas cartas ahí en el primer siglo: saludos y buena salud. Así iniciaban estas cartas ahí en el primer siglo, tanto judías como griegas. Y es interesante, pero los autores bíblicos están tan impactados por la gracia de Dios y por la paz de Dios que cambian esta expresión que socialmente era muy común. La cambian para, digamos que, en lugar de poner estas dos palabras, saludos y buena salud, poner otras más bellas y más intencionales en el contexto de la vida de la iglesia. Ellos no dicen en sus cartas saludos y buena salud, sino que dicen de manera muy intencional: gracia y paz a vosotros. ¿Recuerdan? Un saludo muy común, muy especial, muy intencional, que nos deja ver en cada una de las cartas el impacto, una vez más, que tenía en sus vidas, en la vida de los autores bíblicos de estas cartas, el impacto que tenía la gracia de Dios en sus corazones. La paz de Dios, cómo saturaba sus mentes, sus pensamientos, sus escritos. Ellos podían disfrutar de esa gracia de Dios y de esa paz de Dios, pero también deseaban que otros crecieran en el conocimiento de la gracia de Dios, de la paz de Dios, y también como ellos que escribían esas cartas disfrutaran realmente esa gracia de Dios, esa paz de Dios, al conocerla cada día más y más y más y practicarla también en la vida de la iglesia. Veamos juntos algunos pasajes. Tomen sus Biblias. Los voy a retar un poco tan temprano, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo, por ejemplo, las cartas de Pablo, comenzando ahí en Romanos. Vean cómo Pablo comienza sus cartas. Romanos capítulo 1, verso 7. Vean ahí cómo saluda Pablo. Romanos 1, verso 7 al final. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así comienza su carta, ¿verdad? Saludando de esta manera. Pero ahora vayan a la siguiente carta. Primera de Corintios 1, 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios. Esto no es casualidad, era algo que hacía muy intencional el apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 2, una vez más: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vean la mente de Pablo, hermanos, muy impactado por la gracia de Dios y por la paz de Dios que él había experimentado, que se dejaba ver en los saludos hacia los hermanos. Gálatas, la siguiente carta, Gálatas 1, verso 3. Gracia y paz sean a vosotros del Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, verso 2, una vez más: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 1, verso 2, vean una vez más: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vean esta paz que él sabía podía disfrutar y esta gracia que provenían de Dios a través y por medio de Jesucristo, ¿verdad? Muy especial.
Ahora Colosenses, lo mismo, Colosenses 1:2. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué tal Tesalonicenses? Capítulo 1, verso 1. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La siguiente carta ahí a la iglesia en Tesalónica, capítulo 1, verso 2, una vez más. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora escribiéndole a Timoteo, no solamente a las iglesias, sino de manera particular y personal a otro hombre, a Timoteo. Vean ahí, Timoteo, Pablo, ¿cómo te escribe? Capítulo 1, verso 2. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. En su segunda carta a Timoteo lo mismo. Gracia, capítulo 1, verso 2. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo Señor nuestro. A Tito igual, Tito 1, verso 4. Verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Y por último a Filemón, lo mismo. Filemón, verso 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Impresionante, ¿verdad? Impresionante cómo el apóstol Pablo tenía realmente muy presente la gracia y la paz de Dios en su vida. Pero también podemos ir incluso a 2 de Pedro 1:2, 2 de Juan 3, 3 de Juan 15, Judas 2, Apocalipsis 1 y 4, exactamente lo mismo. No solamente es Pablo, sino también Pedro y Juan en sus cartas señalan lo mismo, expresan lo mismo, saludan de la misma manera, deseando que sus lectores, la iglesia o personas en particular en lo individual, tengan presente, crezcan en el conocimiento y practiquen dentro de la vida de la iglesia la gracia de Dios y la paz de Dios que han recibido. Impresionante. Estos hombres estaban tan cautivados una vez más por la gracia de Dios que deseaban que la gracia de Dios permeara en sus relaciones como hermanos, como hijos de Dios. Estaban también tan cautivados por la paz de Dios que habían obtenido por medio de Jesucristo, que lo mismo deseaban que entre sus relaciones como hermanos en Cristo, en las iglesias, disfrutaran de paz y no de guerra, ¿verdad? Estuvieran muy activos buscando la reconciliación, el amor, la paz. Deseaban que otros vivieran a la luz de la gracia de Dios y la paz de Dios en sus vidas. Esto era mucho más que un saludo formal. Era mucho más que eso. Era algo muy intencional. Era como prácticamente un deseo, una oración, una intercesión a favor de estas iglesias. Ellos deseaban que esto se reflejara en la vida tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y esto es así porque luego que saludan de esta manera, Pablo, Pedro, Juan, dentro de sus cartas desarrollan algunas ideas, algunos conceptos, prácticas que se deben de observar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, buscando la paz, buscando la reconciliación, buscando la unidad, a la luz de la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros, en virtud de lo que hizo Jesús, gracias a que por medio de su cruz, su sangre, fuimos reconciliados para con Dios. Veamos algunos ejemplos, comenzando con una de las cartas de Pablo. Vayan ahora ahí a Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Una vez más, primero, después de que saluda a estos hermanos ahí en Romanos 1:7 de manera muy intencional y les dice gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, en Romanos 5:1 les dice, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Vean cómo desde el saludo de manera muy intencional les hace pensar en la paz de Dios, ¿verdad? En la paz de Dios, en la gracia de Dios. Y ahora acá, de manera directa les dice, miren, recuerden, si nosotros hemos sido justificados delante de la corte judicial de Dios, no es porque tú lo ocasionaste, no es porque tú lo buscaste, sino fue porque por medio de Jesucristo
alcanzaste esta paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio, a través de la persona de Jesucristo, el ungido de Dios. Por eso, capítulo 8, verso 1, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Para los que creen en Él, lo reconocen como su Rey, Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque Él pagó por tus pecados. Él se involucró en ese conflicto y con su sangre te reconcilió con Dios. Ahora estás en paz para con Dios. Y es a la luz de esto, teniendo como cimiento, como base esto, que más tarde Pablo exhorta a sus lectores a ser, escuchen bien, agentes pacificadores, a ser personas que buscan la paz. Y lo hace comenzando con nuestra tarea de anunciar las buenas nuevas de paz. Vean ahora capítulo 10, versos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es como si Pablo nos dijera, mira, a la luz de tu justificación delante de la corte de Dios, que ahora estás en paz para con Dios, porque el Dios de paz se acercó y entregó a su Hijo para reconciliarte con Él. Debido a esto, entonces ahora tú debes ser un agente pacificador, una persona que busca la paz inicialmente y principalmente con aquellos que están en guerra con Dios. ¿Cómo lo hacemos? Pablo nos dice, evangeliza, habla de mi Hijo, habla de que Él ha muerto en lugar de pecadores para solucionar ese gran conflicto, el más grande conflicto que puede haber en este mundo, la enemistad con Dios. Habla. Es como si Pablo nos alentara y nos dijera, debes de tener unos pies muy lindos, ¿verdad? Unos pies muy preciosos. ¿Cómo? Al estar anunciando el evangelio en cualquier área, en cualquier contexto, donde quiera que estás, porque Jesucristo mismo nos lo dijo ahí en Mateo 28. El mandato es haced discípulos, haz discípulos. Y esto implica la necesidad de que haya un maestro y un alumno, ¿no es cierto? Para ser discípulos tiene que haber alguien que enseña y alguien que escucha, alguien que está captando todo lo que está enseñando. Y Jesucristo nos dice ahí en Mateo 28, toda potestad me ha sido dada en los cielos, ¿verdad? Y en la tierra. Y en virtud de eso, entonces tú debes de hacer discípulos. ¿Cómo? Mientras estás yendo en la vida diaria, donde quiera que vayas, donde quiera que estés, mientras estés yendo. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo? Enseñándoles a que guarden todas las cosas que Jesús ha dicho, ¿verdad? Así es como debemos de evangelizar, de procurar evangelizar. Muchas veces nos esperamos a que haya actividades de evangelismo en la iglesia, ¿verdad? Y a veces hasta no lo hacemos esperando eso nada más. Pero Jesucristo nos dice, mientras estás yendo, esa es la idea, mientras estás haciendo cualquier actividad en tu vida diaria, en tu familia, si tienes padres, hijos, hermanos no creyentes, en tu trabajo, mientras estás yendo a trabajar y ahí tu patrón o tú como patrón tienes empleados que no conocen al Señor, mientras estás ahí en ese ámbito laboral, incluso conociendo proveedores, clientes, mientras estás ahí, entonces evangeliza. Mientras estás en la escuela estudiando, de la misma manera, mientras estás yendo a la escuela y a estudiar, evangeliza. En cualquier ámbito, en cualquier lugar, mientras estás yendo, haz discípulos. Haz discípulos. Busca las oportunidades mientras Dios te abre las puertas y las oportunidades para evangelizar, para hablar a otros. Busca esos momentos. Pide a Dios que te dé esa oportunidad para hacer discípulos. Y hacer discípulos no es invitar a la iglesia, ¿verdad? Aunque es lindo poder invitar a otros a la iglesia que no conocen al Señor, pero hacer discípulos es más que eso. Hacer discípulos tampoco es entregar un tríptico. Eso no es hacer discípulos. Hacer discípulos es realmente yo tener el tiempo y hacerme el tiempo para de manera muy intencional estarle hablando a una persona acerca del evangelio, estarle hablando de Cristo,
Estarle hablando acerca de esta necesidad de ser reconciliados para con Dios y que la otra persona me esté escuchando. Y si no me escucha, bueno, ir con otro y que me esté escuchando y hacer discípulos, enseñándoles todo lo que Jesucristo le dijo, ¿verdad? Todo lo que nos ha dicho en su palabra. Esa es la forma, la manera en que debemos de involucrarnos como agentes pacificadores principalmente. ¿Por qué? Pues a la luz de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Si realmente estamos tan cautivados por la gracia infinita de Dios, la misericordia incomparable, la paz que Dios logró a nuestro favor, entonces realmente nosotros debiéramos ser muy intencionales buscando que otros logren y alcancen por medio de Jesucristo esta paz para con Dios. Pregunta: ¿cuándo fue la última vez que le hablaste el evangelio a una persona? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por la salvación? No de tus papás, de tus hermanos, de tus hijos, de tu familia, no, de tus vecinos, de gente a tu alrededor que no aprecias tanto, ¿verdad? No tienes tanto contacto. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ellos y les mostraste a Cristo? Hermanos, todos somos llamados, a todos Dios hoy nos recuerda, haz discípulos, sé un agente de paz. Si realmente estás cautivado por esta gracia de Dios, esta paz que Dios logró a un altísimo precio al reconciliarte con Él por medio de Cristo, entonces haz discípulos. Haz discípulos, busca que otros alcancen la paz que tú por pura gracia y misericordia alcanzaste de Dios. Pero Pablo no se queda ahí con esta labor nuestra como agentes de paz, sino ahora nos reta un poquito más. Si esto ya nos ha dejado así como desarmados, nos reta un poquito más porque ahora nos ordena que procuremos la paz en nuestras relaciones. Vayan ahora ahí mismo en Romanos capítulo 12, en la sección, digamos, práctica de la carta, porque en los capítulos del 1 al 11 Pablo enseña mucha doctrina aquí en Romanos. En los capítulos 1 y 2 nos enseña sobre la condenación de todo hombre en su estado natural. En los capítulos del 3 al 5 nos enseña acerca de la justificación. En los capítulos del 6 al 8 nos instruye acerca de la santificación. Y en los capítulos del 9 al 11 sobre la vindicación. Pero a partir del capítulo 12 y hasta el final, pura vida práctica. Pura vida práctica. Y vean lo que nos dice en el capítulo 12, verso 18. Incluso comenzando ahí desde el 17. ¿Qué es lo que dice, hermanos? No paguéis a nadie mal con mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Wow, esto es muy difícil, ¿verdad? Es, digamos, humanamente imposible. No pagar a nadie mal con mal, sino procurar lo bueno. Esto en la carne es imposible. Es imposible. Pero hermanos, tenemos una nueva naturaleza, ¿no es cierto? Somos nuevas criaturas en Cristo. El Espíritu de Dios habita en nosotros, mora en nosotros. El Espíritu de Dios exalta a Cristo y nos hace comprender la obra de Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón. Para entonces nosotros, al recordar eso, la obra de Cristo y atesorarla en nuestra vida, entonces pensar que Dios no nos pagó mal con mal, ¿verdad? Dios no hizo eso con nosotros. Si ahora somos salvos, somos hijos de Dios, Dios no nos pagó mal con mal. Al contrario, Dios envió a su Hijo. Dios nos dio todo su bien, nos mostró todo su favor, toda su misericordia. Nosotros al recordar esto, esta obra, una vez más, reconciliadora de Dios, pacificadora de Dios, de amor, una obra de amor completa, total y radical de Dios a nuestro favor, debe impulsarnos y motivarnos a esto. Por eso Pablo una vez más comienza recordando, saludando, como intercediendo por sus lectores, que la gracia de Dios y la paz de Dios sea con ustedes, ¿verdad? Y luego nos dice, hemos sido justificados en la corte de Dios por Dios y ahora disfrutamos de paz por medio de Jesucristo. Y entonces ahora sí, a la luz de esto,
Ahora tú debes de ser una persona que evangeliza, un agente pacificador, que busca que otros se reconcilien con Dios, pero también busca no pagar a nadie mal con mal. Busca la paz. Sé un agente de paz. Procura lo bueno delante de todos los hombres. En otras palabras, imita a Dios. Imita a Cristo. Y hazlo, si es necesario, sacrificialmente. Humíllate y ve ahí y no pagues mal con mal. Procura lo bueno. Procura la paz con cualquier persona que se encuentre en conflicto contigo sin excepción. Verso 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con mis amigos, con los más cercanos, con los que nunca me hacen daño. No, ¿verdad? Con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ti, está en paz con todos los hombres. Procura la paz, es la idea, con cualquier persona que se encuentre en conflicto contigo y que te ha hecho un mal, que te ha hecho un daño. No le pagues mal con mal. Recuerda la obra de Dios en tu vida y eso te va a motivar, te va a alentar, te va a animar a no pagar con la misma moneda. Y quizá alguien pudiera decir, pero pastor, ¿cómo hacer esto con personas que me han dañado mucho? ¿Cómo hacer esto con personas que me han ofendido, que han hablado en mi contra, que han hablado a mis espaldas? ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer esto? Es imposible. A lo mejor aquí Pablo se equivocó. Bueno, esto es posible si eres un hijo o una hija de Dios. Esto es posible porque Dios hizo posible que tú fueras reconciliado con Él. Cuando tú estabas ocasionándole mal a su nombre, cuando estabas blasfemando a su Hijo, cuando estabas rechazando su evangelio, Dios intervino. Dios quiso reconciliarte con Él. Y esto una vez más debe de impulsarnos, debe motivarnos mucho, debe humillarnos, ¿verdad? Y pensar, si esto he recibido de Dios, ¿quién soy yo para no hacer lo mismo, verdad? ¿Me creo superior a Dios? ¿Me creo más inteligente que Él? No, ¿verdad? Esto debe de animarnos mucho, motivarnos mucho a estar ahí siendo pacificadores. Debemos traer a nuestra memoria la obra de Dios y nuestra condición anterior, ¿verdad? Nuestra condición anterior. Dios no nos pagó, una vez más, mal con mal. Él nos fue a buscar. Y Él, aunque nunca nos ofendió, al contrario, nosotros le ofendimos, Él fue y nos reconcilió con Él. Nos buscó, nos amó, nos perdonó, nos salvó y nos regaló de su paz eternamente. Piensen en eso, porque aún de salvados, ¿verdad? A veces estamos ahí muy alejados de Él. A veces estamos ahí rechazando su palabra y su consejo. Pero Él nos fue a buscar y nos amó. Y no lo hizo como un abuelito, ¿verdad? Pasalón ahí con sus nietos. Ahí a lo mejor yo voy a estar también, ¿verdad? Pasándoles ciertas cosas y amándoles y perdonándoles. No, Dios no hizo eso. Dios nos perdonó, pero para perdonarnos, Dios nos reconcilió, pero para reconciliarnos, Dios nos pacificó, pero para pacificarnos lo que tuvo que hacer es enviar una vez más a la persona que más ama, a su eterno y unigénito Hijo Jesucristo a la cruz, para que tú y yo fuésemos reconciliados con Él. Hermanos, si esto no nos cautiva, si esto no nos motiva a ser pacificadores, no hay otra cosa más. No hay otra cosa más suprema, más linda, más sorprendente, más maravillosa que cautive nuestro corazón, que observar la obra de Dios, cómo Él nos pacificó con Él cuando nosotros éramos muy rebeldes, para entonces nosotros ahora buscar la paz, buscar la reconciliación siempre. A pesar de que otros hayan hecho mal contra nosotros, hayan hablado mal en contra de nosotros, hayan pecado mucho en contra de nosotros. ¿Quién soy yo para no perdonar? ¿Quién soy yo para no orar por la salvación de esos si no son salvos que me están dañando? Para orar por su santificación si es un creyente, ¿verdad? Para que el Señor le haga comprender más de su gracia y de su paz y entonces Él también practique la paz. Esto debe de animarnos mucho, debe hacernos examinar nuestro corazón.
Piensen ahora, no mañana. Piensen ahora en cualquier conflicto que tengan con otro hermano, con otra hermana en Cristo, ya sea aquí en el contexto de la iglesia local o en la familia. Probablemente ahí en la familia haya personas salvas, ¿verdad? Piensa si tienes un conflicto ahora mismo en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en la escuela, con otros cristianos. Piensa en ese, examina tu corazón, piensa si tienes algún conflicto y evalúa tu condición. Evalúa tu condición. Saca un principio, como le decía a los hombres el jueves, ¿verdad? Saca un principio en función a esto. ¿Qué debes de hacer? Ya sabes la doctrina, ya entiendes qué es lo que Dios hizo contigo, cómo te pacificó con Él, te reconcilió con Él, cómo eres llamado a evangelizar, cómo eres llamado también a no pagar mal con mal. Ahora, saca un principio para tu vida. Debo hacer esto, debo hacer lo otro, debo practicar esto. En esta situación, con esta persona debo de ir y amar. Esa es la forma en la que debemos de pensar, hermanos. No quedarnos en la doctrina, porque como comentábamos ahí el jueves con los hombres, nosotros que nos creemos muy reformados, ¿verdad? Que amamos mucho la doctrina, que apreciamos y atesoramos toda la teología sistemática y andamos buscando ahí mucha información y muchos libros, yendo a muchos lugares para ser enseñados. Y no digo que esté mal, está bien, pero no nos quedemos ahí porque eso no es todo. Eso no es todo. Si te quedaste ahí maravillado, estás incompleto. Estás incompleto. Te falta la práctica. La práctica. ¿Y sabes cómo nos ayuda a practicar esto? Sacando principios. ¿Ya entendiste algo? ¿Ya sabes algo? Una verdad, una realidad. Ahora pone tu nombre, David. Debes de hacer esto con esta persona. David, busca esto con aquella otra persona. Vida práctica, ¿verdad? Vida práctica. De manera muy activa. Y quizá alguno piense es muy difícil, no puedo solo, es imposible. Bueno, Pablo concluye de una manera muy especial. Parece que nos conoce y nos escucha, ¿verdad? Vean Romanos 15 ahora. Romanos 15, verso 13. Romanos 15, verso 13. Vean ahí. Como si nos conociera Dios, ¿verdad? Moviendo ahí a Pablo para escribir. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz. ¿En qué? En el creer. En el creer. Creer, obvio, en todo el consejo de Dios y en todo lo que Pablo ya les escribió. Que el Dios de paz, es una oración, una intercesión, que el Dios de esperanza los llene de todo y gozo y paz en el creer. Es decir, que mientras estás leyendo, mientras estás percibiendo lo que te estoy enseñando, tengas el gozo y la paz para practicar esto, para hacerlo. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza. Vean cómo, por el poder del Espíritu Santo. Y concluye de una manera muy bella. Vean el 33. No está solo, es como si nos dijera: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Termina esta sección práctica diciéndonos: mira, no estás solo. Sí, en la carne es muy difícil, porque yo te he dicho ahí en Romanos 7, miserable de mí, el pecado mora en mí, el pecado mora en mí, el mal mora en mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Sí, pero aún también es una gran verdad que Dios te capacita, Dios, digamos que te califica para que hagas esto, para que seas un agente pacificador, para que evangelices, hagas discípulos y procures la paz con otros. Y esto fue solo un par de cosas ahí que Pablo nos enseñó en Romanos, pero vamos ahora a Efesios. Y podemos ir a cada carta del apóstol Pablo, porque en cada una de estas cartas nos habla del Dios de paz, de la paz de Dios que nos regala y cómo debemos de actuar, interactuar con las personas. Pero ahí en esta carta a los Efesios, vamos ahí por un momento, y vamos ahí porque esta carta es caracterizada por ser una carta que enseña mucha doctrina acerca de eclesiología, es decir, de la vida de la iglesia. Aquí en esta carta podemos ver la naturaleza, la vida y el funcionamiento de la vida de la iglesia. Por ejemplo, en el capítulo 1
vemos que la iglesia hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí mismo en este capítulo Pablo nos enseña que la iglesia fuimos predestinados, escogidos y elegidos para salvación desde antes de la fundación del mundo. Luego en el capítulo 2 notamos ahí, Pablo nos enseña que la iglesia, antes de ser colocados en el cuerpo de Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero así Dios nos amó y nos salvó. Luego en el capítulo 3 nos enseña que la iglesia era un misterio, es decir, era una verdad no revelada hasta ahora en el nuevo pacto. Una realidad no presente sino hasta Hechos 2, donde el Señor salva en esta época de la iglesia a judíos y gentiles y los coloca en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo. Y luego en los capítulos del 4 al 5, incluso el 6, tenemos la vida y funcionamiento de la iglesia, la unidad espiritual que disfrutamos, la edificación mutua que llevamos a cabo con los dones que Dios nos regala, la nueva vida en Cristo en las diferentes esferas. Por ejemplo, capítulo 5 ahí, en la esfera de la familia, en la esfera del trabajo, en la esfera del matrimonio. Incluso al final, en el capítulo 6, nos habla y nos enseña como iglesia que debemos de siempre procurar estar vestidos de la armadura de Dios, ¿verdad? Una vez más, esta carta bellísima que habla sobre la naturaleza, vida y funcionamiento de la iglesia. Pero también en esta carta, el apóstol Pablo nos subraya que Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de paz. Esta paz que disfrutamos en Él. Y también que somos llamados a ser agentes de paz. Vean capítulo 2, versos del 11 al 22. Noten ahí a nuestro Dios de paz y su obra de paz a nuestro favor. Comenzando en el 11. Vean ahí. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, y acá todos somos gentiles, ¿verdad? Ninguno es judío, ¿verdad? No creo. Todos somos gentiles. Bueno, aquí estamos también nosotros. Les escribe a los de Éfeso, pero somos nosotros también. Una vez más desde el 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados despectivamente incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Vean el 12. En aquel tiempo, vean, así estábamos, hermanos. Estabais sin Cristo. ¿Cómo se ve eso sin Cristo? Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos, nos dice Pablo. Así estabas, esa era tu condición. Pero vean el 13 ahora. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos. No es que tú te acercaste, ¿verdad? Sino que alguien más te acercó, es la idea. Habéis sido hechos cercanos. ¿Cómo? Por la sangre de Cristo. Vean por qué. Verso 14. Porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Si ahora estás cerca, si ahora estás en Cristo, es porque Cristo es nuestra paz, porque Él, una vez más, detonó la paz para con Dios. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea, la paz no solamente es vertical de Dios para con nosotros a causa de nuestro pecado, sino también es horizontal. Ahora disfrutamos de paz, ¿verdad? De forma horizontal. Ahora todos somos colocados en un cuerpo y ya no hay más enemistad entre judíos y gentiles. ¿Quién logró eso? Jesucristo, su sangre. Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Una vez más, vean ahí, haciendo la paz. Verso 16. Y mediante la cruz, en función a esa paz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. Vean, paz, paz, reconciliación, ¿verdad? Todo esto logrado por Cristo, para con Dios y de manera horizontal. Y vino y anunció las buenas nuevas, verso 17, de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. 18, porque por medio de Él, los unos y los otros,
Ahora tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros todos de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vean, muy bello, ¿verdad? Verso 21, en quien todo el edificio, todos los que han sido pacificados, reconciliados por Dios por medio de Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Señor. Pablo le dice a los hermanos aquí en Éfeso y nos dice a nosotros, miren, ustedes antes estaban sin Cristo, estaban alejados de Dios y de los pactos, incluso estaban en guerra con Dios, porque capítulo 2, versos del 1 al 3, seguían a Satanás. Hacían lo que querían. Eran hijos de desobediencia. Eran hijos de ira. De hecho, eso era lo que les esperaba, la ira de Dios, a causa de sus pecados. Pero el Dios de paz se involucró en nuestro conflicto. Lo vemos ahí en los versos del 11 al 22. Él se involucró en nuestro conflicto con Él para solucionarlo y lo solucionó. Lo solucionó. Y lo hizo de manera sacrificial, por medio de la sangre de Cristo. Por medio de su muerte nos acercó a Él, nos reconcilió con Él. Logró una paz vertical sorprendente, ¿verdad? Pero también horizontal, muy especial. Ahora estamos unidos por la sangre de Cristo. Ahora somos la familia de Dios, hermanos. Yo creo que todos acá apreciamos nuestra familia, ¿verdad? Apreciamos nuestros padres, apreciamos nuestra esposa, esposos, los casados, los que tienen hijos, apreciamos mucho nuestra familia. Si esto es una realidad entre nosotros por la sangre que corre en nuestras venas, ¿verdad? En la familia, ¿cuánto más no debiera ser este aprecio, este cuidado, este amor entre todos y cada uno de los miembros de la familia de Dios, en la iglesia de Dios, procurando una vez más ser personas pacificadoras, ¿verdad? Buscando la paz y la reconciliación. Todo esto, la obra de paz que nuestro Dios de paz ha hecho a nuestro favor, Pablo una vez más lo pone como base para la vida práctica, porque vean ahora el capítulo 4, verso 1. En función a toda esta belleza de doctrina, toda esta realidad espiritual que está en tu vida, en toda la iglesia, entonces ahora vida práctica, capítulo 4, verso 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis o que vivan como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo es eso, Pablo? Número 1, con toda humildad y mansedumbre. Número 2, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Número 3, solícitos en guardar la unidad en el espíritu del vínculo de la paz. Porque somos un cuerpo, tenemos un mismo espíritu, hemos sido llamados a una misma esperanza. Tenemos un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pablo les escribe muy preocupado desde la cárcel, está encarcelado, pero les escribe muy preocupado porque seguramente, probablemente, ahí había algunos conflictos, divisiones. Por eso les escribe esto. Por eso les hace ver la obra de Dios de reconciliación, la paz que Él logró para entonces, en función a eso, capítulo 4, vida práctica. Debes de hacer esto, debes de procurar esto. Es como si nos dijera Pablo, miren, a la luz de la obra pacificadora que nuestro Dios de paz hizo a nuestro favor, recuerden, los pacificó con Él y los pacificó entre todos ustedes que estaban ahí con problemas, incluso judíos gentiles, a la luz de esta impresionante obra de reconciliación, de pacificación. Entonces ahora ustedes vivan sus vidas considerando esta gran realidad en sus relaciones. Ustedes, iglesia en Éfeso, actúen de esta manera, vivan de esta manera, sean caracterizados de esta forma. En otras palabras, conviértanse en lo que ya son. Conviértanse en la realidad espiritual que ya son, que se observa en la vida diaria, en la vida práctica. Vivan como un solo cuerpo. Dejen de comportarse como antes se comportaban antes de estar enemistados con Dios.
y con otros. Pablo les dice ahí en el verso 1, vean, anden como es digno de la vocación. ¿Qué significa esto? En el contexto de la iglesia, en las relaciones con los hermanos en la iglesia, una vez más en cualquier área, hermanos en Cristo, en la familia, en el trabajo, en las escuelas, donde sea que te involucres, te relaciones con los hermanos en Cristo, debes vivir, dice Pablo, y comportarte, relacionarte con tus hermanos de tal forma que tu vida, tus palabras, tus relaciones con ellos sean acorde con la posición espiritual que tienes en Cristo, con la paz que Dios logró por medio de Cristo. Para ser más claros, es como si Pablo al usar esta palabra digno, que de hecho esa es la implicación o eso denota esta idea digno, es como si nos dijera, pon en una balanza la obra de Cristo pacificadora y reconciliadora a tu favor, y en otra balanza la forma en la cual tú estás buscando la paz y la reconciliación con todos. Y debe ser exactamente igual. Debe de caracterizarse tu vida porque esa balanza esté igual. A la luz de lo que Dios hizo contigo, te reconcilió para con Él y te pacificó con Él y mantiene esa paz, ese amor, esa paciencia, entonces tú de la misma manera mantén esto en la vida de la iglesia. Esa es la idea. El resultado debía ser en la iglesia en Éfeso y entre nosotros, debería ser una balanza muy equilibrada. Nuestras relaciones entre cristianos debían de ser muy parecidas entre la relación que Cristo logró con su sangre para con Dios y nosotros. Así debería de ser. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y para eso nos dice Pablo, necesita ser muy humilde y manso. Es lo que nos dice ahí en el capítulo 4, verso 2. Tienes que ser muy humilde y manso. ¿Por qué? Porque el orgullo y la aspereza provocan desunión. Pero la humildad y la gentileza buscan mantener la unión. Debes de ser muy humilde, muy gentil. Un autor lo dijo de la siguiente manera, y cito, escuchen, porque lo dijo muy lindo. Esta tarea o esta característica que debe verse en nosotros de humildad y mansedumbre, dice, y cito, implica el ejercicio consciente de autocontrol, eligiendo la amabilidad frente a la posibilidad de tomar represalias. Fin de la cita. Una forma de expresarlo resumida muy linda. Implica el ejercicio consciente de autocontrol, eligiendo ser amable frente a la posibilidad de tomar represalias. Pero además Pablo añade ahí, vean, no solamente con humildad y mansedumbre, gentileza, sino también siendo pacientes y soportando a nuestros hermanos con amor. Como si nos conociera Pablo, ¿verdad? No solamente a los de Éfeso, sino estamos acá todos como fotografiados, ¿verdad? Siendo pacientes y soportándonos los unos a los otros en amor. Y todo esto, una vez más, hermanos, no como legalismo, no como ganando algún mérito delante de Dios, sino a la luz de lo que Dios hizo a nuestro favor, cómo Él nos pacificó y reconcilió con Él. Entonces tú también, como Dios fue paciente contigo, tú debes de ser paciente con tu hermano, tu hermana. Así como Dios soporta tu vida ahora, ¿verdad? Que a veces pecas y vienes y confiesas tu pecado una y otra vez. También sé una persona que soporta a tu hermano con mucho amor y perdona. Debemos ser caracterizados como personas, como hijos de Dios, hermanos y hermanas en Cristo, que refrenamos nuestra impaciencia, refrenamos nuestro orgullo, refrenamos nuestra aspereza, refrenamos y cuidamos nuestras palabras. Y al contrario, somos muy amorosos, muy gentiles. Esa es la dinámica en la vida de la iglesia. Esas son las matices que deben de observarse en la vida de la iglesia. Por decirlo de alguna manera, el ingrediente de la paciencia no debe faltar en el menú de la iglesia. En nuestro menú como iglesia no debe faltar este ingrediente de la paciencia. Pero también es indispensable y muy necesario mantener la unidad. Tal y como es muy necesaria la tolerancia entre nosotros, esta tolerancia no va sola, va pegada con el amor, porque uno puede tolerar y ser muy áspero, ¿verdad? Tener mucha ira, mucho enojo.
pero debemos tolerarnos, soportarnos con amor, con amor. Porque Dios nos dice ahí, soporta a tu hermano, sopórtense los unos a los otros en amor, dejando a un lado cualquier resentimiento, cualquier situación. Recuerda que estás haciendo esto a la luz de lo que Dios hizo a tu favor por medio de Cristo. Y Pablo concluye que la balanza de nuestro lado también debe ser caracterizada, vean ahí, ahora el verso 3, por estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué significa eso? Que toda la iglesia en general, todos los hijos de Dios, todos los que nos decimos cristianos, debemos hacer todo también lo que está en nuestras manos para guardar la unidad, para preservar la unidad, para no ir en contra de la unidad que Dios logró por medio de Jesucristo. El vínculo que existe de Dios con nosotros y el vínculo que existe entre nosotros mismos como creyentes fue logrado, recuerden esto, hermanos, gracias a la cruz de Cristo, gracias a su sangre, un altísimo precio. Y cuando estamos yendo en contra de esta necesidad de preservar la unidad, de soportarnos en amor, de ser gentiles y mansos, cuando estamos ahí yendo en contra de esto, estamos como teniendo en poco la obra reconciliadora de Dios, ¿verdad? La sangre de Cristo. Tengamos cuidado, examinemos nuestro corazón. Por eso Pablo no comienza dando las instrucciones, ¿verdad? O sea, las ordenanzas, la vida práctica, sino nos trae a nuestra memoria la práctica de Dios en nosotros. Nos recuerda qué es lo que logró Jesús con su vida, con su sangre, con su muerte, su resurrección. Y es a la luz de esto que entonces ahora tú debes de estar muy activo acá. ¿Cómo lo hacemos? Mientras interactuamos como hermanos, ¿verdad? Mientras estamos viviendo la vida de la iglesia. Porque todos los que hemos nacido de nuevo somos iglesia de Cristo. Debemos ser humildes y no orgullosos, nos dice Pablo. Debes de ser gentil y no áspero. Debes de ser paciente y no impaciente. Debes mostrar mucho amor y no ira ni rencor con tus hermanos que son y forman parte de la familia de Dios. Y una vez más, piensa en el contexto de esta iglesia local, pero también en tu familia, porque probablemente ahí en tu familia hay personas también que son hermanos, hermanas, ¿verdad? En Cristo. Piensa esto en tu trabajo, piensa esto en tu escuela. Debes de procurar ser humilde, gentil, paciente, amoroso a la luz de lo que Dios hizo en tu vida. Debemos de ser muy activos agradando a Dios, mostrando que, digamos, honramos, ¿verdad? Y respetamos esta unidad, esta reconciliación, esta paz que Dios nos regaló, no teniéndola en poco, sino reflejándola cada vez un poquito más en nuestras relaciones como hermanos en la vida de la iglesia. Ahora, no nos sintamos ahí mal, ¿verdad? Cuando a veces fallamos, porque acá vamos a seguir pecando y no vamos a alcanzar la perfección. Pero Pablo nos anima a que nuestra vida sea caracterizada de esta manera. Que seamos caracterizados no por siempre estar peleando, sino al contrario, buscando siempre mostrar humildad, paciencia y amor entre nosotros. Esto debiera, una vez más, alentarnos mucho a ser pacificadores. Para Dios, hermanos, esto debe ser motivo suficiente para vivir de esta manera, para buscar la paz, buscar la reconciliación. ¿Qué otra cosa, una vez más, pudiera motivarnos más? Desde la óptica de Dios, nada. Solamente pensar, meditar, atesorar en nuestro corazón lo que Él hizo a nuestro favor, cómo Él nos reconcilió. Esto debe ser, desde la óptica de Dios, motivo suficiente para que hoy mismo examinemos nuestro corazón y hoy mismo comencemos a dejar a un lado el orgullo, la impaciencia, la ira, la aspereza en nuestras palabras, en nuestra conducta, en nuestras relaciones en la vida de la iglesia. Que sea esta la dirección de nuestra vida. Y si no es la dirección de nuestra vida hoy, pidamos a Dios, ¿verdad?, su ayuda. Confesemos nuestro pecado a Él, confesemos nuestro pecado a otros hermanos,
busquemos la reconciliación, busquemos la paz y procuremos ser personas muy amorosas, porque hermanos, somos la familia de Dios, la familia de Dios. La pregunta es, ¿lo haremos? Ese es el reto, ¿verdad? Es el reto, la vida práctica, adornar la doctrina, como dice Pablo. Pero bueno, vamos a orar para terminar.